La Asociación de Magistradas y Magistrados realizó un llamado al gobierno a cambiar el actual sistema de nombramiento de jueces. Esto tras revelarse en un reportaje de CIPER la influencia que habría tenido el abogado Luis Hermosilla en el Poder Judicial. Vamos a hablar de este tema, para eso estamos justamente con el presidente de la asociación, Alejandro Vera. Alejandro, muchas gracias por acompañarnos y esta conversación. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Nicolás. Un gusto saludarlo. A raíz de esta información que va a conocer CIPER, Alejandro, primero que todo, ¿ustedes han pedido, han solicitado al Poder Judicial una especie de sumario interno o auditoría con respecto a estas acusaciones que se dan con respecto al caso Audios? No nos corresponde a nosotros hacer esa circunstancia. Sin lugar a dudas, la Corte Suprema o las Cortes de Apelaciones respectivas tienen facultades de oficio, así como cualquier otra parte, digamos, de hacer las denuncias respectivas respecto del el comportamiento que pueden tener jueces fuera de sus decisiones judiciales, fuera de los tribunales. Ahora, ¿cómo evalúan lo que se está dando a conocer? Insistimos, esto es parte de una investigación del denominado caso Audios. Ya tuvimos la situación del exdirector general de la Policía de Investigaciones, pero se empieza a conocer un entramado que es bien preocupante. ¿Cómo lo evalúan? Sí, nosotros lo hemos señalado, esto lo vemos con preocupación, pero no lo vemos con sorpresa, porque que son más preocupantes aún. Sí, sí, puede ser, pero la verdad es que nosotros del año 2006 venimos sosteniendo, tanto ante las autoridades nacionales, ante el Congreso, en los procesos constituyentes, e incluso ante instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde formulamos una denuncia en contra del Estado de Chile, donde sosteníamos que la estructura del Poder Judicial, y especialmente la estructura de nombramiento, o atentaba en contra de la independencia judicial de los jueces. Y ese atentado está en el carácter de la prevalencia política que puede tener el nombramiento de un juez. Eso a nosotros nos preocupa. Esa prevalencia política no puede existir ni al momento de ser nombrado un juez, ni al momento de ser expulsado o removido un juez. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, para el nombramiento es necesario que el sistema se haga considerando los elementos de meritocracia y considerando los elementos de idoneidad y con criterio de transparencia al momento de la selección de un juez. Y al momento de la salida de un juez tiene que aplicarse la respectiva responsabilidad o funcionaria o civil o penal para que se expulse ese juez. Cuando vemos estos dos momentos en la vida, digamos, funcionaria de un juez, son los momentos en que uno analiza si el juez efectivamente es independiente, especialmente frente al poder político o no. Claro. Ahora, ¿eso es posible en un sistema donde actualmente los nombramientos pasan por los tres poderes del Estado? Hay mirada en términos de que al pasar por el legislativo, ejecutivo, judicial, en sus distintas fases, eso permite justamente de que haya una transversalidad del Estado de Chile en la definición tan relevante de los jueces, de los magistrados y magistradas. Pero desde el punto de vista de esa prevalencia al poder político, uno pensaría de que falla justamente en eso. ¿Cómo verlo desde lo profundo, digamos, del sistema de designación? Exacto, nuestra propuesta de modificación es una modificación profunda al sistema, justamente para evitar esta prevalencia de carácter política, que parece que fuera como la única forma de nombramiento de un juez, que pasara por el mundo político. Pero el peligro de pasar por el mundo político es justamente la cooptación política de este juez al momento de su nombramiento y con posterioridad a él. Independiente si en el poder político se tiene que ratificar o no lo que es un nombramiento. Independiente incluso de eso, porque nosotros incluso en este sistema, en el sistema que nosotros vemos, incluso en nombramientos de la Corte Suprema, y por eso también incluso nuestra propuesta es modificar completamente el sistema, incluso de los ministros de la Corte Suprema, al momento de tanto la selección de los candidatos, de los 5 candidatos que quedan en quina, para que sean elegidos por el presidente de la República, hay una suerte de opacidad en la elección de esos 5 candidatos. Y también hay opacidad en la elección por el presidente de la República de ese único candidato de entre los 5, porque si ustedes conocen la historia de Chile, en el fondo, quizás más allá de indicar sus méritos, la pregunta es por qué se eligió a ese candidato y por qué se desecharon los otros candidatos. ¿Qué elementos se tomaron en consideración? Y eso hay que transparentarlo para conocer los méritos, la idoneidad,
las fortalezas y debilidades de esa persona que va a regir, en el fondo, que va a ser la última voz en la interpretación de la ley en el país. Por eso se llama Corte Suprema, porque es la suprema voz. Ahí, después de la que decía la Corte Suprema, ya nadie más decide en nuestro país. ¿Debería designar entonces los jueces de la República exclusivamente la Corte Suprema como máxima representación del Poder Judicial y no pasando por el Poder Político? Lo que nos interesa a nosotros, evidentemente, el cambio que nosotros sugerimos es justamente la conformación de este organismo de carácter autónomo, independiente y de carácter constitucional, que elija a estos jueces, de tal manera que no pase por el mundo político, sino que pase por este consejo, que tiene algunas características también que nosotros la hemos señalado y de alguna manera la hemos... Eso, Alejandro, perdón la interrupción, es bien interesante porque de hecho, a raíz del proceso constitucional en sus dos fases, ustedes como asociación y también el propio Poder Judicial planteó justamente un cambio al sistema de nombramiento. Si nos vamos a lo que antes del proceso constitucional, en tiempo en que el ministro de Justicia era Hernán Larraín, también se puso en la discusión esto. ¿Quiénes a juicio de la asociación, a juicio de usted, Alejandro Vera, deberían conformar este eventual consejo de designación para no tener esa prevalencia del poder político, que es finalmente lo que se está discutiendo hoy, y antes también? La característica de esas personas no es caprichosa, sino que surge de un estudio de académicos nacionales y de la mayoría de los académicos nacionales y también de organismos internacionales, como le digo, la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Grupo Greco, que es un grupo de anticorrupción de la Comunidad Económica Europea y del Consejo de Europa, que señala que este organismo tiene que estar conformado mayoritariamente por juezas y jueces, y además con criterios, por ejemplo, de paridad y también con criterios de regionalización también. Entonces, ya ahí nosotros tenemos directrices que no son directrices, como le digo, caprichosas, digamos, que surgen de la asociación porque a nosotros un día yo desperté y se me ocurrió esta brillante idea, no, sino que en el fondo ha sido fruto de estudio, de trabajo y de análisis por los académicos nacionales y por el mundo internacional en la forma de elección de jueces y también por organizaciones no gubernamentales a nivel mundial. Pero, ¿y quiénes tendrían que conformar este consejo? Por eso, tienen que ser particularmente personas, jueces y juezas elegidos por sus pares, en su mayoría, y de ahí viene un debate de cuáles son la minoría, que pueden ser... Es que ahí son incumbentes, son los propios y los pares los que eligen finalmente los que llegan a ser o no jueces o no. Entonces también, claro, no hay una prevalencia del poder político, pero sí dentro de la interna en términos de la opinión que puede tener un magistrado o una magistrada con respecto a su par, digamos. No una mirada 100%, siempre va a ser difícil llegar a eso, pero 100% objetiva. Claro, sí, no es completamente por eso. Dentro de la selección, primero estamos hablando de la conformación de este órgano y luego es cómo estos órganos, a qué reglas se van a sujetar estos órganos. Cuando ya tenemos nombrado, es necesario que estas mismas personas tengan inhabilidades, que tengan en el fondo prohibiciones, que estoy hablando de los miembros de este consejo, y que además estén sujetos a reglas de designación de los jueces y que sean reglas de carácter transparente y que sean sustentadas también en la meritocracia y que se sepan con anterioridad quiénes van a ser las personas, digamos, que van a ser elegidos. Y además que tengan un carácter también de justificación y fundamentación. ¿Por qué yo elijo un candidato y por qué no elijo a los otros candidatos de un grupo reducido de magistrados que, por ejemplo, pueden estar determinados por su misma antigüedad y, naturalmente, por su mérito para la elección del cargo? Claro, y por la opacidad que usted decía que finalmente se da en tener los argumentos de quién fue elegido, pero quiénes fueron desechados, digamos, cuando falta esa información. Ahora, dentro del planteamiento y el análisis que comparte con nosotros Alejandro, una pregunta, y puede que sea medio descabellada, pero como otras instancias de funcionarios públicos, ¿por qué no, por ejemplo, la alta dirección pública? Que, de hecho, en otros estamentos del Estado tampoco, digamos, que se ha utilizado en su 100%, pero ¿podría ser una opción, por ejemplo? Sí, podría ser una opción, pero particularmente aquí nosotros tenemos un compromiso de Estado. Tenemos un compromiso de Estado porque necesitamos tener un desarrollo sustentable, necesitamos fortalecer el Estado de Derecho, y cuando hablamos de fortalecer el Estado de Derecho estamos hablando de fortalecer uno de los poderes más importantes del Estado, que es lo que nosotros incluso denominamos contrapoder judicial, donde un ciudadano se puede parar a hacer valer sus derechos incluso frente al propio Estado. Incluso frente a los grupos más poderosos que pueden estar dentro de un determinado país.
Por eso es tan importante, en especial, la designación de todos los jueces del país y en especial la designación de los miembros de las altas cortes del país, y que incluso tienen facultades de anular incluso decisiones del propio poder, del poder ejecutivo, e incluso tienen la facultad de interpretar, e incluso con una mirada de derechos humanos y constitucional, todas las leyes que dicta el Congreso. O sea, no es cualquier funcionario, si usted lo quiere llamar así, la designación de un juez. Por eso es tan importante y por eso nosotros llamamos de que exista un compromiso país al momento, digamos, y un compromiso real, no simplemente de carácter política partidaria o de tratar de hacerse de la forma Pero de designaciones que tienen que venir del propio Poder Judicial. O sea, en este caso, lo que ha sostenido este organismo de carácter internacional y el mundo académico es en mayoría jueces. Pueden haber representantes de la ciudadanía, pueden haber representantes del mundo académico, pueden haber representantes del mundo, digamos... No es excluyente, digamos, de otros sectores de la sociedad, digamos. Pero lo que sí ha dicho, digamos, obviamente, ¿por qué? ¿Y por qué razón? Porque en el fondo el compromiso del juez, y tanto en su integridad judicial como el compromiso legal y constitucional, es que él solo se debe a la ley. Él no puede someterse a otras voluntades o a otras presiones, ni políticas, ni ningún otro poder, digamos, que exista en el país. Por eso es tan importante que se analice, estudie y se lleven adelante estas reformas. Nosotros, particularmente, era un tema que nos había preocupado, que cesado el periodo constitucional, estos dos proyectos constitucionales. No obstante, en ambos proyectos constitucionales existía este órgano, no obstante existiera este acuerdo transversal político en la designación, lamentablemente no se llegó, digamos, a concretarse. Pero hoy en día, con este caso y con lo que estamos conociendo hoy en día en la prensa, surge la necesidad de nuevamente poner el tema sobre la mesa y nuevamente la necesidad de fortalecer en este caso el Poder Judicial y fortalecer la confianza en el Poder Judicial. Eso es lo más importante. Usted mencionaba, claro, se reflota este tema y esta discusión con respecto a lo que se ha conocido, y principalmente quería tener su opinión con respecto a la siguiente cita en el reportaje de CIPER del ministro Antonio Ulloa. Dice: el año 2021 me incluyeron en otra terna y ahí me nombraron. Ya casi terminando el gobierno del presidente Piñera, y ahí también me ayudó Luis Hermosilla. Él hizo el intento de ayudarme y resultó. Claro que sí. ¿Qué le parece eso? Bueno, de alguna manera es una opinión que él da, pero esto se produce justamente en un momento de opacidad que tiene el sistema, que es de la elección de la terna, o la elección de la elección de la terna, o la elección de la persona, del propuesto o del elegido, de la quina o de la terna. Ahí nosotros hemos detectado ese elemento de opacidad. Ahí hay opacidad, porque no se sabe. ¿Y esa opacidad no complica la situación actual? Por ejemplo, hablando de él, digamos, del ministro Ulloa. No, o sea, bueno, porque esa opacidad no la conocemos. Obviamente, en este caso, lo que dice el ministro Ulloa tendrá que dar razón de sus dichos, y si es necesario se tendrá que investigar, pero en el fondo, así como hay jueces que pueden pedirle ayuda a un profesor, en la pregunta le van a pedir ayuda a un político, le van a ir a pedir ayuda a un vecino o a un dirigente vecinal. O sea, ¿a quién le piden ayuda para poder ser elegido? Eso, si nosotros, a lo menos, en el fondo, lo que nosotros exigimos, que sea transparente. Pero lo que nosotros queremos como asociación de magistrados es que cambie completamente la estructura de nombramiento. Sí, mencionamos lo que fue el proceso constitucional, con sus diferencias, digamos, entre el primer proceso, el segundo proceso, pero claro, se habló mucho de ese tema. ¿Usted vio avances y cree que esos avances pueden ser retomados, digamos, en el sistema actual? Sí, yo los vi con bastante esperanza, los dos proyectos constitucionales, porque esto fue transversal, porque tanto, digamos, de todas las áreas políticas, y fue la mayoría que se conformó cuando surgieron los dos proyectos constitucionales. En los dos proyectos constitucionales iba este órgano con algunos matices. Con matices, de todas maneras, claro. Pero en el fondo iba justamente a reformar la designación de jueces de la República. Exacto, y iba en ese tenor, con mayoritariamente jueces y también, digamos, una gente con carácter independiente, autónomo y constitucional. Ahora, en la cancha actual, digamos, en esa posibilidad, en el Ejecutivo, el Legislativo, ¿usted ve en su experiencia, Alejandro, esa posibilidad?
nosotros teníamos, claro, un poco de sazón porque dijimos, bueno, se nos aleja el proceso constituyente, pero usted ve los hechos, parece que nos llaman, digamos, a la necesidad de que el Estado se ponga, en el fondo, en mira al fortalecimiento de la democracia y el fortalecimiento de las instituciones del Estado democrático de derecho. Y una forma de fortalecerlo es el fortalecimiento de la mejor selección de los magistrados en base a su idoneidad, capacidad y mérito. No, Solo eso. Sí, y porque también, y poniendo distintos elementos, uno pensaría lo que se debe preocupar, digamos, el Poder Judicial es de poder, por ejemplo, lo que ha sucedido, ya no ha habido denuncia al respecto, es de resguardar y garantizar la independencia de los jueces, de las magistradas en ese caso, con respecto a situaciones delictuales, en términos de presión, en términos de amenaza, lo hemos visto con el crimen organizado, por ejemplo. Se pierde de alguna manera el foco de ese garantizar la independencia y el resguardo también físico, mental de los jueces con respecto a este tipo de situaciones que algunos podrían decir de cuello y corbata, da lo mismo, pero que son distintos, digamos, a lo que puede ser el crimen organizado. No sé si me entiende, digamos. Sí, va desenfocando. Sí, no, absolutamente, porque es el gran tema. Cuando lo que hay que garantizar es la independencia del juez, que el juez falle conforme a ley. Si hay poderes, o poderes, ya sea un poder político partidario, o ya sea un poder criminal. Claro, un poder criminal, porque el poder criminal está fuera de la ley, el poder criminal, político está dentro de la ley, pues haciendo esa diferencia. Pero también, en el fondo, por eso, porque el juez no se puede deber ni al poder ilegal, ni a un poder legal, digamos, en el fondo, que influye. Si los políticos tienen, obviamente, la mejor intención de hacer las mejores políticas públicas, pero hay políticos que les gusta, digamos, que haya más gente presa y otra gente que les gusta que haya más gente libre. Entonces, digamos, el juez tiene que someterse no a la decisión, a la opinión política circunstancial de un momento, sino que tiene que regirse e interpretar conforme a la Constitución y a las leyes. Y también, y eso, digamos, es una garantía de que este juez falle y resuelva e interprete así, es la forma en que se nombra y es la forma en que se expulsa del Poder Judicial. Sobre este tema en particular que hemos comentado, Alejandro Vera, presidente de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, agradeciendo este tiempo, por supuesto. Ustedes como asociación, usted me decía, no esperan, digamos, un sumario, una auditoría, eso más bien corre por parte del máximo tribunal, pero sí algún tipo de declaración, reunión. La tercera PM publicaba que esto va a ser parte también de la conversación entre los ministros y ministras, esta información que se ha revelado. ¿Qué esperan en ese sentido? ¿Algún tipo de señal del máximo tribunal? La verdad lo desconozco, pero no, también nosotros hemos conocido la opinión del máximo tribunal de la Corte Suprema y ellos también en sus declaraciones han visto la necesidad de cambiar el sistema de nombramiento y ellos ya lo vienen pronunciando hace también varios años atrás. Y también fue las mismas posturas que sostuvieron públicamente en los procesos constitucionales. De tal manera que si se ven estas dificultades, estos problemas, yo creo que hay que poner sobre la mesa hoy en día como tema país el tema de cómo nombrar de mejor manera a los jueces. Bien, le agradezco mucho nuevamente esta conversación con Canal 24 Horas. Que tenga una buena tarde. Hasta luego. Muchas gracias, Nicolás. Muchísimas gracias. Bien, hacemos